Mi nombre es Otoniel Landrao y vivo en Puerto Rico junto a mi esposa y mis dos hijos. Y hace un tiempo que he tenido en mi corazón el deseo de grabar una serie de videos en donde se hablen de temas relevantes a la vida cristiana, el caminar cristiano. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versículo 3, la palabra nos revela que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios y que conozcamos a su Hijo Jesús. Y precisamente ese es el propósito de estos videos. El propósito de este video es que conozca a Dios, el Dios revelado en la palabra, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que envió a su Hijo Jesús al mundo para que podamos ser salvos. Estoy consciente de que existen una infinidad de maestros en las redes sociales hablando de todo tipo de temas bíblicos y temas cristianos y demás. Y muchos de estos maestros son muy buenos, son maestros bíblicos que enseñan por la palabra. Pero lamentablemente también hay muchos en donde enseñan doctrinas y enseñan todo tipo de temas que lamentablemente no son bíblicos. Y la razón de las cuales no son bíblicos es porque sus enseñanzas y sus doctrinas no se conforman al consejo completo de Dios revelado en su palabra, que su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos y nosotros tenemos que examinarlo todo. Y como dice mi pastor, tenemos que ser como los bereanos de Hechos capítulo 17, versículo 11, que examinan las enseñanzas y retienen lo bueno y se verifican por la palabra si lo que una persona está enseñando es bíblico y se conforma al consejo completo de Dios. Es muy importante que todo el que desee ser maestro y enseñar la palabra, que se asegure de que su enseñanza se conforme a la palabra. En Santiago, capítulo 3, versículo 1, la palabra nos revela que a los maestros se nos va a exigir más. Seremos juzgados de una manera más estricta. Por eso no nos podemos apresurar. Ningún cristiano debe apresurarse a ejercer un llamado de maestro. ¿Por qué? Porque se le va a exigir más. Es por eso que si tú deseas ser un maestro de la palabra dice que buena cosa deseas. En 1 de Timoteo, capítulo 3, dice que todo el que desee ejercer un ministerio de liderato dentro de la iglesia, desea buena cosa. Pero es importante que todo el que ejerza un llamado a maestro lo haga sabiendo que es un llamado dado directamente por el Señor Jesús. En Efesios capítulo 4, los versículos del 10 en adelante, la palabra nos revela que es el mismo Jesucristo el que instituye los ministerios. Y son 5 ministerios. Estos ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muchos teólogos debaten entre si son 4 o si son 5, pero no vamos a entrar en eso. Lo importante es que sean 4 o sean 5, porque hay teólogos que agrupan pastor y maestro en uno solo. Pero lo importante es que todos esos ministerios quien los instituye es el Señor. Nadie puede llevar a cabo un ministerio de pastorado o de maestro, de evangelista, si no es Dios mismo el que lo instituye, nuestro Señor Jesucristo. Por eso
te exhorto. Y si observamos en los versículos del 12 en adelante, muestra que estos ministerios son instituidos por Dios con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Por eso es que todo el que sienta un llamado a ejercer un ministerio dentro de la iglesia local de maestro, de pastor, asegúrese que su motivación no sea otra que el perfeccionar a los santos, que el edificar el cuerpo de Cristo. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 3 nos dice que el que ejerza un ministerio dentro de la iglesia no puede ser un neófito y no puede ser un nuevo convertido. ¿Por qué? Porque puede caer en el pecado del orgullo y caer en tentación de Satanás. Por eso es que vemos muchos maestros cayendo en orgullo. ¿Por qué? Porque su motivación deja de ser simplemente edificar el cuerpo de Cristo. Su motivación deja de ser perfeccionar a los santos. Y su motivación empieza a ser ganancia personal. Y empieza a ser la fama, y empieza a que la gente me conozca. Y ese no es el propósito de este llamado. Así que, si tú me estás viendo y tú deseas un ministerio, tú deseas ser maestro de la palabra, te felicito porque ese deseo solamente lo pone Dios en tu corazón. Y te exhorto a que sigas hacia adelante y que te metas en la palabra, que te vayas a tu iglesia local y ejerzas ese ministerio en tu iglesia local, sujeto a una pluralidad de líderes y a un pastor en donde tú puedas responderle. Te exhorto también a que si tienes familia, tienes hijos, que comience tu ministerio enseñándole la palabra a tus hijos, enseñándole la palabra a tu esposa, enseñándole la palabra, si tú eres mujer, pues enséñale la palabra a tus hijos y bendice a tu esposo. Dios te bendiga, continúa hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga.